Bienvenidos a nuestra entrega del Laboratorio 2 de Dinámica Presencial. Este laboratorio del curso de Intromecánica está enfocado en el análisis de sistemas de dinámica formados por carrito, mas y poleas, en el cual se analizará el uso de las leyes de Newton. Ahora, en cuanto a los objetivos, nuestro objetivo general es verificar la validez de la segunda ley de Newton empleando un sistema de carrito, masa y polea. Esto lo pudimos emplear dentro del laboratorio. Y asimismo tenemos ciertos objetivos específicos, los cuales son tres. El primero es utilizar la tecnología mediante softwares como el Overpro para poder obtener datos de cada uno de los elementos que componen ese sistema, al igual que el análisis dinámico de cada una de estas, ya que estas ecuaciones se van a ser cruciales para poder obtener datos específicos. Y finalmente, entender la segunda ley de Newton mediante una forma experimental, ya que de esta manera podemos tener conceptos de la física mucho más claros. Ahora pasaremos un video del procedimiento, el cual evidencia nuestro trabajo dentro del laboratorio. El primer paso para este laboratorio fue obtener la masa de cada uno de los materiales, los cuales han sido utilizados en el sistema. En el momento teníamos una hoja para apuntar los datos, pero estos los hemos pasado a un Excel para visualizarlo de mejor manera. Estos datos son esenciales para considerarlos en las respuestas del cuestionario. Posteriormente iniciamos con la parte experimental. Primero tuvimos que iniciar el programa Logger Pro, el cual nos ayudó a obtener los datos. Luego jalamos el carrito a una distancia no mayor de 40 centímetros. Mientras ocurría aquello, teníamos que marcar el sensor en cero. Después iniciamos la toma de datos, dándole play y stop cuando el carrito choque con la barrera. Asimismo, adjuntamos la gráfica de aceleración versus tiempo y descargamos los datos en un formato CSV. Finalmente, hicimos el mismo procedimiento 2 veces para poder continuar con el cuestionario de laboratorio. Nosotros luego pasamos los datos a Excel, como se mencionó, y tenemos la hoja firmada por el asistente, en donde aquí también tomamos los datos. Y nosotros también nos dimos cuenta que la gráfica que nos iba a servir de una mejor manera iban a ser los de la toma uno, ya que teníamos el resultado más esperado y también le habíamos preguntado al asistente en ese momento. Ahora sí empezaremos con lo que es el cuestionario general. Estos serían los DCLs de los elementos del sistema. Usted ya los puede ver pausando el video, pero yo quiero mencionar, pues, la polea móvil y la polea fija. Las reacciones, más que nada. Las reacciones en la polea móvil está diagonal hacia la izquierda, ya que tiene que haber una fuerza, o bueno, una componente hacia arriba que contrarreste el peso, si no la polea estaría cayéndose. Y también tiene que haber una fuerza que soporte a las tensiones, ya que se sabe que está en un eje y las tensiones jalan hacia la derecha, una componente de la reacción jala hacia la izquierda. Pues sería más o menos el mismo caso en la polea fija, sino que esta ya no se mueve, entonces sí o sí tiene que contrarrestar cada una de las fuerzas, y por eso le hemos puesto como un poquito más grande y más hacia arriba, para que se sepa que está contrarrestando una componente de la reacción en el eje Y, pues el peso y la tensión, y una componente de la reacción en el eje X, la única tensión que hay en el DCL de la polea fija. En la polea móvil y en la polea fija, sus reacciones la hemos representado como una relación pitagórica. O sea, la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado es igual a la reacción al cuadrado. Para determinar las componentes en x y en y hemos despejado cada una y nos darían las respectivas ecuaciones. Después también para la polea fija y el disco de inercia hemos llegado a la conclusión que los torques, o bueno, la ecuación de torques sería igual. Entonces, por ese mismo eje se transmite los torques, haciendo que el disco de inercia tenga la misma ecuación de torques que la polea fija. Ahora vamos a seguir con la segunda parte, que sería la aceleración angular de la polea fija. Primero definimos los datos para este ejercicio que ya tenemos, que son el peso, el radio mayor y el radio menor, para luego definir las variables que nos faltan para poder sacar la aceleración angular. Primero vamos a definir la tensión 2, que es la que está haciendo en el radio pequeño. Esta va a ser igual al peso de la masa de la portapesa y la masa adicional, ya que es lo que le está jalando. Y como está en equilibrio, podemos igualar. Sin olvidarnos de multiplicarlo por Dios, que es la gravedad. Luego, con este mismo dato podemos hallar la tensión 1, ya que tenemos todos los datos de la polea fija, solo nos faltaría T1. Y este se conseguiría en base a la relación del ratio, ¿no? Y por último, nos faltaría la inercia de la polea, que como tenemos un disco de inercia, tenemos que sumarle el peso, bueno, más que nada en este caso la inercia, a la inercia de la polea para poder tener la inercia definitiva. Y luego con estos datos ya podemos empezar el cálculo final, que vamos a hacerlo con la segunda ley de Newton en el caso de los torques. Como vemos, la expresión nos queda como la tensión 1 por el radio mayor menos la tensión 2 por el radio menor, igual a lo que ya dijimos antes. Por lo que solo reemplazamos y lo que nos saldría de aceleración angular es menos 8,49 rads por segundos cuadrados. Esto tiene sentido ya que, como planteamos nuestro sistema de coordenadas así y el pulgar yendo hacia adentro, está yendo de forma horaria y eso haría que fuera negativo. Sin embargo,
lo que nos importa en este caso es el módulo. El resultado que obtuvimos en la parte anterior fue 8.4975 por 10 a la menos 4. Y esto quiere decir que simplemente con ver la gráfica se podría decir que el resultado calculado no fue lo esperado porque en las ecuaciones dinámicas no estamos considerando la resistencia del aire. Por otro lado, en lo que se ve en la gráfica, los sensores que han registrado esta información, que es la aceleración angular, sí captan el comportamiento real del sistema, por lo que este incluye los efectos que hay de la resistencia del aire. Ahora, la diferencia en cada una de estas gráficas, tanto la experimental como la teórica, tienen sentido y son esperadas, ya que la experimental refleja los datos reales afectados por las diferentes limitaciones de los instrumentos y sistemas, así como las propias variaciones del entorno, mientras que la teórica se basa más en un modelo ideal que considera condiciones perfectamente controladas. Esta diferencia es normal, ya que evidencia en cómo los resultados prácticos pueden alejarse de las ideas planteadas en la teoría. La pregunta 5 nos dice qué factores externos afectan al sistema y que identifiquemos las fórmulas de cada uno de estos. La fuerza que hemos concluido del grupo es que la única fuerza externa al sistema es la fuerza del aire. A pesar de que en uno de los ítems ya se nos menciona la fuerza del aire, hemos querido considerar esta, ya que la ecuación real de la fuerza del aire pues es un poquito más grande que la que nos da pues el cuestionario específico. En este caso sería la fuerza del aire es igual a un medio del coeficiente de la fricción del aire por la densidad del aire por el área de contacto que tiene, que está, en este caso sería la parte de enfrente del carrito, más la velocidad del carrito al cuadrado. Ahora, empezando con el cuestionario específico, vamos a iniciar hallando la fuerza neta sobre el carrito utilizando la aceleración angular que calculamos en la pregunta 2. Este ejercicio es bastante simple, ya que por la teoría sabemos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, y ambos son datos que podemos considerar, por lo que la masa ya la tenemos por dato, y la aceleración la podemos calcular mediante la relación de aceleración es igual a la aceleración angular por el radio. Y tenemos que considerar que el radio es el radio que está siendo jalado por el carro, que es el radio grande, por lo que el resultado saldría 2,05 aproximadamente metros por segundos cuadrados, y ya solo reemplazaríamos y nos quedaría que el cálculo final sería que la fuerza neta sería igual a 2,119 newtons. Respecto a la segunda pregunta del cuestionario específico, si el coeficiente de rozamiento entre el carrito es de 0,55, hallar la fuerza de rozamiento entre el carrito y el carril. La fuerza de rozamiento se calculó utilizando la fórmula de fuerza de rozamiento igual al coeficiente por la normal, donde UK es el coeficiente de fricción y N es la fuerza normal, que equivale al peso del carrito, sumado al peso de la polea móvil. Nos daría de que la fuerza de rozamiento entre el carrito y el carril es de 5,85 newtons. Para la pregunta 3 del cuestionario específico, nos pide hallar la tensión de la cuerda que jala el carrito si el sistema solo actúa la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento. Tenemos los siguientes datos: la gravedad, la masa del carrito, el coeficiente de rozamiento y la masa de la polea, que esta también se tenía que considerar ya que estamos considerando el carrito con la polea encima, y el radio de la polea. También hemos planteado esta ecuación, la cual es primero la suma de las dos masas por la aceleración, que hasta en un momento es una incógnita, más el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. Para poder llegar a esta incógnita tendríamos que hacer el resultado del radio por la aceleración angular. Y esta aceleración angular la podemos hallar mediante la pendiente de la gráfica de velocidad versus tiempo. Una vez que tenemos este resultado, vamos a tener nuevos datos para poder reemplazar en la fórmula, y reemplazando en la fórmula inicial nos da un resultado de una tensión de 6.48 newtons. Para terminar el cuestionario específico, vamos a conseguir la variable b en la ecuación de la resistencia del aire es igual a menos d por el vector de la velocidad. Entonces, para esta pregunta evaluaremos en t igual 2 segundos, ya que en esta está presente la recta de la gráfica de velocidad, como se mostró, y también porque vamos a utilizar el valor de la velocidad para reemplazar en la fórmula. Primero comenzamos con la relación de la aceleración es igual a la aceleración angular por el radio. Vamos a utilizar de la misma forma con la velocidad, solo que en este caso sería velocidad es igual a velocidad angular por radio, y ahí vemos los resultados, ¿no? Luego, ya con todos los datos despejados, pasamos al cálculo final, que es vamos a plantear la ecuación dinámica de las fuerzas en X, ya que es donde la resistencia del aire afecta. Como vemos, T1 está yendo a la derecha y las únicas fuerzas que contrarrestan son tanto la fuerza de fricción como la resistencia del aire. Y eso es igual a la masa por aceleración. Como ya tenemos todos los datos, podemos reemplazarlo y nos sale que la resistencia del aire es negativa, lo cual tiene bastante sentido ya que estamos hablando de una fuerza que siempre supone movimiento y el movimiento está yendo en el eje positivo. Y ahora con la resistencia del aire podemos despejar B, porque por el dato anterior ya teníamos la velocidad angular, que podemos transformarla en la velocidad. Y por último tendríamos B, que sería 0,3853. Observaciones. En cuanto a las observaciones, podemos obtener diferentes fuentes de error, las cuales hemos identificado como el posible movimiento de la superficie que se tiene en la toma de datos con Lover Pro, ya que los datos pueden salir con ciertas variaciones, las cuales no van a ser específicamente del sistema. También una incertidumbre en la medición de algunos de los diámetros, a pesar de que sea con la regla de Vernier y que esta diferencia sea mínima, esos datos pueden afectar mucho en los resultados de nuestros cálculos. Y finalmente la posible desalineación de la cuerda con las poleas, pero nosotros cada vez que realizamos una de las tomas, verificábamos de que estas estén alineadas para poder evitar errores dentro de los cálculos.
En conclusión, este experimento nos permitió comparar los resultados teóricos y experimentales, evidenciando que, aunque existen diferencias, estas son coherentes con lo esperado. Las mediciones experimentales reflejan cómo las condiciones reales del sistema son influenciadas por factores como el ambiente y las limitaciones de los sensores, mientras que en un modelo teórico se representa un caso ideal. Estas diferencias no solo son normales, sino que también enriquecen el análisis,